17 El elegido. Atrogate dejó caer sus pies peludos en la almohada grande ante la asistenta Bedine, quien de inmediato comenzó a presionar los pulgares en los puntos de presión en sus plantas anchas y planas. Ja. Estoy pensando que podría acostumbrarme a esta vida, dijo por enésima vez ese día, lo que significaba que estaba casi a medio camino de su promedio de uso diario de la observación. Ser invitados de un señor neteriliano en Enclave de Sombra no era un trabajo difícil, como el enano y Harlas le habían descubierto. Un siglo antes, esta región había sido un desierto enorme e inhóspito, pero no había sido del todo estéril. Escasamente habitada, en efecto, pero habitada, no obstante. La plaga de los conjuros había cambiado todo eso. El gran desierto de Anauroch, en sí mismo una construcción mágica, se había transformado. Y aquí, el imperio de Netheril había creado su principal ciudad en Toril. Para el pueblo indígena de Anauroch, el nómada Bedine, la transformación no había resultado fructífera ni tampoco favorable, pues eran ahora los siervos de los neterilianos, particularmente en la región inmediatamente alrededor de Enclave de Sombra. A lo largo de algunas de las partes más alejadas de Anauroch, las tribus bedines se aferraban a sus viejas costumbres nómadas del desierto, pero esta gente no había prosperado. Las tribus celebraron pocas alianzas fuera de Anauroch y ellos no eran rival para el poderoso imperio de Netheril, por tanto, ahora muchos servían a ese imperio como esclavos, así como gladiadores. Para Harlasle y Atrogate, su prolongada estancia en la casa de Ulfvinder había sido un viaje de placer y de lujo. Una horda de siervos asistieron a todas sus necesidades. Por su parte, el enano nunca había tenido mejor aspecto. Su barba se había recortado un poco, y las puntas de estiércol al final de las trenzas barba habían sido reemplazados por cadenas de ópalos brillantes. Sus ropas sucias de viaje y armaduras habían sido meticulosamente cosidas y limpiadas, pero no las llevaba mucho puestas de todos modos, prefiriendo las ropas gruesas y suaves señor Peris Ulfvinder le había proporcionado. Va a volverse tedioso muy pronto, respondió Harlasle al enano, como solía hacer cuando Atrogate caía en su desmayo del lujo. Harlasle no era, por supuesto, ajeno a las cosas buenas de la vida. Hay un mundo de aventuras por ahí, agregó. Va. Atrogate disparó de nuevo, y él contuvo su expresión y se estremeció cuando la chica Bedine encontró un lugar particularmente sensible en el pie. He sentido dolor cientos de veces, dijo cuando recuperó el aliento. Pero nunca se sintió tan bien. Guajajaja. Harlasle se rió y bebió un sorbo de vino. El placer es genial, la comida es excelente, no cierres el acuerdo, amigo, tómate tu tiempo. Atrogate medio dijo, medio cantó, terminando con otro de los grandes guajajaja. Harlasle sonrió y levantó su copa para brindar por el sentimiento del enano, pero no estaba tan seguro de estar de acuerdo. Habían estado aquí mucho tiempo, meses, en una misión comercial que no debería haberles ocupado más de un par de decenas a lo sumo. Harlasle y Kim Muriel habían hablado largo y tendido sobre ello en una conversación actual, pues el psiónico podía iniciar la comunicación con Harlasle desde grandes distancias, y sin ser detectados incluso por un señor neteriliano. Y los dos habían llegado a la conclusión de que algo más estaba en juego con los neterilianos, con Peris Ulfvinder y sus más cercanas cohortes por lo menos. Pero que era lo que pudiera ser estaba empezando a brillar enteramente. En sus últimas negociaciones, Peris había pasado mucho tiempo discutiendo de Menzoberranzan y las costumbres de la sociedad Drow al servicio de la Reina Araña. Harlas le había explicado que Bregan de Aerte operaba fuera de Menzoberranzan, y que gran parte del comercio propuesto que podría facilitar con Enclave de Sombra se originaba o terminaría, lejos de las sombras de la infraoscuridad. Peris había seguido cortésmente esa discusión posterior, pero en más de una ocasión había tratado de hacer retroceder a Menzoberranzan. Harlas le era demasiado inteligente y astuto adversario una negociación para dejar de ver tal fachada. Sabes que yo os estaría distrayendo alrededor de la mesa el día de hoy, le aseguró Atrogate. Y el enano se estremeció de nuevo a la siguiente presión de la talentosa chica Bedine. Guajajaja. Harlas le desechó ese pensamiento con un gesto. Quédate aquí hoy. Soy tu segundo. Hoy es una formalidad y nada más, le aseguró Harlasle. Lord Ulfvinder quiere presentarme a uno de sus compatriotas que residen en el Páramo Sombrío.
Vas a entrar en las sombras, dijo Atrogate y se sentó tan rápido que casi derribó a la pobre chica Bedine. Harlasle se rió y gesticuló con la mano para que se sentara de nuevo. Vamos a utilizar un dispositivo de adivinación, explicó. Nada más. Ah, dijo Atrogate, cayendo hacia atrás y asintiendo con la cabeza una disculpa a la niña asustada. Y no estás queriendo que me enfrente en la bola de cristal, ya veo. Por temor a que te vaya a avergonzar, ¿eh? Buajajaja. Pensé que era mi trabajo. Si así fuera, entonces sabe que no hay ninguna cantidad de tesoros que pudiera otorgarte para compensarte adecuadamente por tus esfuerzos. Atrogate pensó sobre eso por unos instantes y luego soltó otro, buajajaja. Harlasle suspiró. Quédate aquí, ordenó. Y báñate. Atrogate olió su axila, arrugó la larga nariz y se encogió de hombros y asintió. Harlasle se sirvió otra copa de vino, trabajando duro para alejar la sonrisa de su cara. No lo podía negar, se había encariñado mucho con su competente y feroz compañero. Cuando él había pensado en Atrogate muerto en Gauntlegrim, la idea le había aterrorizado. Obviamente, por la herencia y la educación, los dos no podrían ser más dispares, pero esas eran las cosas que hacían los siglos transcurridos interesantes para Harlasle. Volvió a pensar en el tiempo con Artemis Entreri mientras sorbía su próximo vaso de buen vino. Se echó a reír a carcajadas al recordar el breve paso de Entreri como rey de Baasa, una farsa desastrosa que había dejado clavado a Entreri en los calabozos del legendario rey de Damara Garith, ruina de dragones. Pensó en las hermanas del dragón, y esa idea le hizo tocar su chaleco instintivamente, y una ranura secreta a lo largo de su costura lateral donde guardaba la flauta de Idalia reconstituida. Casi había liberado a Artemis Entreri de las trampas emocionales de su sórdido pasado con ese instrumento mágico. Casi. Miró a Atrogate, el enano ahora con las manos detrás de la cabeza, los ojos cerrados, totalmente relajado bajo la presión del masaje del pie. Harlasle se imaginó a ellos dos en la carretera abierta a la caza de la aventura, y cambiando el curso de los reinos, y con Artemis y Drizzt junto a ellos. No era un pensamiento desagradable. Pero por ahora, era mercenario de Bregan de Aerte, y apuró su copa y fue a vestirse para su próximo encuentro con el señor Peris Ulfrinder. Tu amigo enano no se unirá a nosotros hoy, dijo Peris Ulfrinder cuando Harlasle se anunció en los lujosos aposentos privados del señor Netheriliano un poco más tarde. Puedo ir y recogerle si así lo deseas. Peris se rió ante la idea. Él es tu frustración, no la mía, admitió de buena gana. Te has vuelto tan cómodo aquí que ya no necesitas tu guardaespaldas. Hizo una pausa y miró al Drow con una expresión tímida. ¿O a Harlasle alguna vez necesitado un guardaespaldas? El Drow se quitó el sombrero de ala ancha y se sentó en una silla cómoda. ¿O está Harlasle nunca sin un guardaespaldas?, preguntó Peris, y se desplazó para ofrecer a Harlasle una copa de brandy. Esa es la pregunta más pertinente, respondió Harlasle. ¿Y la respuesta? Es conocida solo por mí. Peris se echó a reír y se sentó frente al Drow. ¿Vamos a mirar en tu bola de cristal el día de hoy?, preguntó Harlasle. Peris negó con la cabeza. Mi camarada Lord está, por lo demás comprometido, dijo, y Harlasle claramente registró una medida de peso detrás de la elección de palabras. Algo importante estaba ocurriendo, probablemente en el páramo sombrío, donde este otro Lord, Draigo Kik, residía. ¿Tenemos más asuntos que tratar, entonces?, preguntó el Drow. ¿O es que se trata de una reunión social? ¿Estás tan ansioso por salir? En absoluto, respondió Harlasle alegremente, y reposó atrás y levantó su brandy en un brindis a su anfitrión. Peris, también, se acomodó. Si nuestro negocio es aprobado por tu compatriota Kinmuriel y por mis pares, entonces sospecho que tú y yo nos encontraremos en muchas de esas ocasiones para sorber un brandy y simplemente hablar de los acontecimientos del día. Tú me has dado tus promesas, después de todo, que tú personalmente verás muchos de los intercambios. Harlasle asintió. Tal vez nos convirtamos en grandes amigos en los años venideros. La forma en que hablaba la frase dejó en claro que él reconocía que algo estaba pasando aquí, en el gran esquema de las cosas. Tal vez, coincidió Peris,
y su tono mostraba que entendía la inflexión de Harlasle, y no parecía querer desdecir a Harlasle de sus sospechas. Había más en todo esto que un acuerdo comercial, creía Harlasle. Ese acuerdo, después de todo, había sido bastante establecido en los primeros días de la visita de Harlasle, y la mayoría de las preocupaciones y las cuestiones que condujeron de nuevo al inevitable apretón de manos se le habían aparecido como nada más que tácticas dilatorias. Harlasle había visto este tipo de negociación muchas veces antes, en sus primeros años en Menzoberranzan, y casi siempre antes de un cambio traumático o una guerra de casas, típicamente. El Lord volvió a llenar su copa neteriliana y la de Harlasle. ¿Extrañas la antípoda oscura?, preguntó. ¿O aventurarte allí a menudo? He llegado a preferir la superficie, admitió Harlasle. Probablemente, esto es más interesante para mí, porque no es tan familiar como las profundas cavernas. No he estado en el páramo sombrío en un año, admitió Peris con un gesto de asentimiento. Bueno, tú y los tuyos habéis hecho un gran trabajo trayendo la oscuridad aquí, después de todo. Eso provocó una risita. No favorecimos la plaga de los conjuros, dijo Peris más en serio, y Harlasle se animó. Ni el vínculo entre el páramo sombrío y la luz del sol de Toril. Harlasle le pareció oír una confesión allí, de que tal vez las alineaciones celestes y la caída de la urdimbre no eran tan permanentes o controlables como algunos habían postulado, y él trató de poner la curiosa observación en el contexto de la conversación anterior con respecto a los años venideros. Él no respondió, sin embargo. Dejó que las palabras Peris pendieran en el aire durante un buen rato. Tú no es como pretendes, dijo finalmente Peris, mientras se movía por la tercera copa de coñac para los dos. Harlasle le miró con curiosidad. Un emisario de Bregan de Aerte, aclaró Peris. ¿Verdad? Más que eso. ¿Cómo es eso? Me han dicho que la banda es tuya para controlarla. Es mucho más complicado que eso, admitió Harlasle. He renunciado a mi liderazgo hace un siglo para perseguir otros intereses. Por ejemplo. Harlasle se encogió de hombros como si apenas importara. Tú eres más que un siervo de Kinmuriel. Yo no soy un siervo de Kinmuriel, fue Harlasle rápida de corregir. Como he dicho, es complicado. Tomó un sorbo de su bebida. Su único ojo que no estaba cubierto por el parche en el ojo omnipresente mirando sin pestañear a Peris. Sin embargo, estoy aquí en servicio para Bregan de Aerte. ¿Por qué tú y no Kinmuriel? Harlasle se tomó su tiempo para digerir esa pregunta, y de hecho, toda esta línea de cuestionamiento, pues era la primera vez que estas cuestiones habían llegado tan descaradamente. Confía en mí cuando te digo que me preferirías como un invitado a mí que a ese, dijo Harlasle. Está más cómodo en una colmena de élitas que congraciándose con un culto señor neteriliano. Peris controló la risa a eso. ¿Y tus lazos con Menzoberranzan van más allá de tu liderazgo de la banda de mercenarios? No, preguntó. Viví allí durante la mayor parte de mi vida. ¿Con qué casa? Ninguna. Pero seguramente naciste en una casa, una de las más prominentes, probablemente, dado tu estatus en la sociedad de esa ciudad jerárquica. Harlasle trató de no revelar su molestia cada vez mayor. ¿Por qué no me lo dijiste? Decirte que eras un hijo de la casa Baenre. Harlasle miró duro, y dejó la copa de brandy. Yo no estoy sin recursos, por supuesto, el señor neteriliano le recordó. Habla de siglos pasados. Largamente pasados. Pero todavía tienes la atención de la madre matrona de Menzoberranzan. Harlasle consideró la pregunta durante un momento, luego asintió. ¿Tu hermana? Él asintió con la cabeza otra vez, y no estaba seguro de si estar enojado o preocupado. Lo que significa que el archimago de la ciudad es tu hermano. Hablas de siglos pasados hace mucho tiempo, reiteró Harlasle. De hecho, admitió Peris. Y por favor perdona mi atrevimiento, tal vez estoy pisando en lugares no deseados. Harlasle se ofreció de nuevo su encogimiento de hombros sin comprometerse. ¿Hay un punto para tu guasa?, preguntó. Más allá de nuestra amistad floreciente, quiero decir. Peris consiguió sonreír ante eso,
Pero no duró mucho, ya que él asumió una expresión más seria y miró al Drow directamente a los ojos. ¿Sirves a Lady Lold? Harlasle no le contestó, otra cosa que una risa ahogada. Muy bien, entonces, Peris redirigió, obviamente dándose cuenta de que estaba entrando en territorio no deseado. Eres conocedor de los deseos de la reina araña, al menos como sería expresado por tu hermana. No he visto a mi hermana en años, y eso no es lo suficientemente largo, me temo, respondió Harlasle con frialdad. Sobreestimas mi relación con la primera casa de Menzoberranzan en gran medida. Ah, pero puedo sobreestimar tu capacidad de obtener información de Menzoberranzan, preguntó Peris, y Harlasle de repente resultó más intrigado que otra cosa. Nuestro deseo para el comercio a través de los canales que has ofrecido es genuino, continuó Peris. Para nuestro beneficio mutuo. Pero también quiero trueque en el conocimiento, y en ese sentido, hay un socio comercial mejor que Harlasle Bae. ¿Harlasle de Bregan de Aerte?, preguntó, el desliz de la lengua claramente intencional. Probablemente no, respondió secamente el Drow. Admito que estoy fascinado por las posibilidades, dijo Peris. Sin duda no profesas devoción a Lady Lold, y, sin embargo, eres tolerado por su más alto rango mortal. ¿Es que debido a los lazos familiares? ¿Kentel? Su casa se beneficia de Bregan de Aerte. No necesitas mirar más allá para la solución de tu enigma que el simple pragmatismo. Y Lold no la castigaría por no castigarte. La ciudad de Lold se beneficia de Bregan de Aerte, cualquiera que sea el amor entre nosotros. Así que el Drow son pragmáticos sobre todas las cosas. Toda sociedad que se ha mantenido activa y vaya a mantenerse es pragmática sobre todas las cosas. Peris asintió. Entonces explico a Adrist Dourden. Le llevó a Harlasle todo lo que pudo reunir para ocultar su sorpresa ante la mención de Drist. Cuando pensaba en ello, sin embargo, tenía sentido que los neterilianos se hubieran dado cuenta. Drist había desempeñado un papel importante en los acontecimientos de Neverwinter, después de todo, y más que unos pocos neterilianos habían muerto allí, incluyendo un señor de la guerra en ciernes de gran reputación. Él temió por un momento que Peris le fuera a pedir que ayudara a retribuir al pícaro problemático, y en tal caso, Harlasle esperaba tener que tramar la desaparición de Peris en el corto plazo, y encontrar alguna razón para obligar a ayudarlo a Kim Muriel facilitando el asesinato mismo. Drist Dourden. Ni siquiera pretendas que eres ignorante de ese. Peris resopló. Lo conozco bien. ¿Por qué se le permite vivir? Debido a que mata a cualquier persona que trata de matarlo, supongo. No, dijo Peris, inclinándose hacia adelante ahora con impaciencia. Es más que eso. Dilo, ya que pareces saber más de esto que yo. Lady Lold no ha exigido su muerte, dijo Peris. Harlasle se encogió de hombros una vez más. ¿Por qué?, presionó Peris. ¿Por qué? Se hizo eco de Harlasle. ¿Acaso va a librar una guerra sobre sus subordinados? Nunca has viajado a Menzoberranzan, eso es más que obvio, añadió con un resoplido. Hay más que suficiente intriga allí, y más que suficientes enemigos, para mantener a los agentes de Lold asesinando Drows afanosamente sin tener que viajar a la superficie a la caza de Drist Dourden. Es más que eso. Peris pulsó de nuevo. Entonces dilo, respondió Harlasle. Le entregó la copa vacía al señor neteriliano, y añadió, mientras llenas mi copa. Estos cuentos junto al fuego siempre suenan mejor cuando se lanzan contra una mente confusa. Peris tomó el vaso y se trasladó a la botella, riendo mientras él respondió, la mente de Harlasle nunca es confusa. El Drow se encogió de hombros una vez más. ¿Dónde va esto?, preguntó Harlasle. Tienes una vendetta contra Drist Dourden, y miedo a invocar la ira de la casa Baenre. Ciertamente no, contestó enfáticamente su anfitrión, y para su sorpresa, Harlasle descubrió que creía al hombre. Pero estoy realmente intrigado por esta interesante criatura Drist, y su relación con la diosa Drow. La expresión en blanco de Harlasle acertadamente reflejaba la confusión en su mente por ese más que curioso comentario. ¿Crees que es posible que ella le favorezca, en secreto?, preguntó Peris. Ella se alimenta del caos,
Después de todo, y parece que lo crea, o seguramente lo hizo una vez en la ciudad de Menzoberranzan. Jarlas le vació su vaso de un solo trago y consideró las palabras, y las posibles consecuencias de su próxima respuesta. He oído esta sugerencia antes, muchas veces, dijo. Obtiene deferencia de las sacerdotisas, sugirió Peris. Jarlas le ofreció otro encogimiento de hombros. En no cazarle, en no exigir tal cosa de mí y de mi banda, entonces tal vez hay mérito en esa idea. Y sí, eso por supuesto significa que la diosa no ha dado instrucciones a mi hermana y a sus pares para encontrarle y castigarle adecuadamente. Se encontró asintiendo con la cabeza mientras hablaba, y luego miró a Peris directamente a los ojos y terminó: tu tesis es muy probablemente correcta. A menudo he pensado así. Drizzt sería un instrumento involuntario del Old, sin duda, pero de nuevo, ¿no sería esa su típicamente críptica manera? El señor Netheriliano parecía muy satisfecho por la respuesta, y no podía ocultar el hecho desde detrás de su copa de brandy levantada. Desde la perspectiva de Harlasle, la cuestión más importante era sí o no. Una afirmación tan descabellada protegería a Drizzt de cualquier venganza que los Netherilianos pudieran estar planeando.